Emplazando. El presidente Nayib Bukele en el año 2021 ya tenía una alta aprobación en las calles. Esa fuerza le permitió seguir con su plan y aplicar la fase 5 llamada extracción, que ya era ubicar a los líderes de las maras. Antes de contarles de la fase 5 del plan del presidente Bukele, hace rato que estamos hablando de las pandillas. Hoy vamos a hablar de las maras. ¿Cómo nacieron? ¿Cómo se organizaron? ¿Y bajo qué consecuencias sociales se fortalecieron? Revisemos un poco la historia. En el año 1840, El Salvador acababa de desligarse de la Federación Centroamericana. Su plan económico se basa en la producción masiva de añil, un producto que se usaba para teñir la ropa de color azul y que era extraído de la planta chiquilite. Aquí está. Pero había un problema. La demanda de Europa y de Estados Unidos por la añil ya no era lo suficientemente alta para sostener al país. Entonces el gobierno de El Salvador y los grandes terratenientes comenzaron a buscar nuevos cultivos comerciales para sustituir al añil. Ahí es cuando ven la oportunidad en el cultivo del café. El café no era nada nuevo para la región, ya que había sido cosechado desde finales del siglo XVIII, pero no fue hasta 1846 que el gobierno comenzó a estimular su cultivo, dando beneficios a los que cultivaron el café. Los municipios también comenzaron a dar árboles del café a sus habitantes para que los cultivaran en las tierras ejidales, que eran básicamente tierras públicas para los habitantes de sus respectivos municipios. Más adelante, en el mandato del general Gerardo Barrios, muchas haciendas que eran públicas y terrenos baldíos fueron privatizadas, y enseguida un sinnúmero de medidas para asegurar el cultivo del café en el territorio nacional. Todos estos esfuerzos para convertir a El Salvador en uno de los más grandes exportadores de café. Y todo esto comienza a dar frutos en la década de 1870. Mira dónde nos fuimos. Pero los cambios apenas comenzaban, porque para el año 1881, con el presidente Rafael Saldívar al mando, fueron publicadas varias leyes con el único propósito de despojar a los indígenas de las tierras comunales y ejidales y de explotarlas para el cultivo del café. No pasó mucho tiempo para que la asamblea aprobara estas leyes, creando decretos de expropiación de tierras comunales y ejidales. Esto facilitó la obtención de tierras para los grandes y pequeños terratenientes, que comenzaron a tener más tierras de lo que habían soñado. Con este sistema nacieron nuevos ricos en el país y una nueva oligarquía cafetalera. Los indígenas estaban luchando en los tribunales para obtener las tierras que les habían sido arrebatadas, cosa que les jugó en contra, porque para pagar los cargos de litigación tuvieron que vender sus pertenencias y además las tierras que eran de su propiedad. Tierra que los grandes terratenientes compraron a un precio insignificante a un grupo de personas indignadas y sin voz. Pero la lucrosa industria cafetalera de El Salvador recibe su primer golpe con la caída del mercado en 1929, tirando a la basura la gran demanda del café a nivel mundial. En 1932, el presidente al mando, Arturo Araujo, tenía una deuda pendiente con los pueblos indígenas debido al fuerte apoyo que le brindaron en las elecciones presidenciales del año 1931. Esa promesa de campaña fue devolverle parte de las tierras comunales que fueron abolidas en 1886. La ley estaba supuesta y lista para entrar en vigor en febrero del año 1932, pero esto nunca se concretó debido al golpe de estado en contra del presidente Araujo, liderado por el general Maximiliano Hernández Martínez, que lo sucedió en diciembre del año 1931. Esto produjo un gran resentimiento en las comunidades indígenas, y así comienzan las grandes manifestaciones en la zona occidental del país. Comienzan a arremeter contra alcaldías, a quemarlas, y es cuando el gobierno de El Salvador responde mandando tropas para detener estas manifestaciones y ejecutar a todos los dirigentes
cabezas y subdirigentes de estos grupos de manifestantes. Se inicia una sangrienta dictadura militar que duró desde 1931 hasta 1944 y asesinó entre 10.000 a 30.000 personas, lo que inicia un largo periodo de gobiernos militares sangrientos que más adelante empezaron a hacer elecciones, pero solamente para elegir militares. Ya en los años 70, y con el descontento social y como ocurrió en el resto de la región latinoamericana, crecieron los grupos de izquierda armados, empezaron a articularse en contra del gobierno militar y se inició una guerra civil entre los años 1979 y 1992. La guerra tuvo un saldo de 75.000 muertos y más de 15.000 personas desaparecidas. Durante la década de los años 1970 y 1980, más de 400.000 salvadoreños emigraron de la guerra civil hacia Estados Unidos, huyendo algunos de forma ilegal, de la exclusión social, política y económica de la violencia y la guerra interna del Salvador. Ahí los hijos adolescentes de estas familias salvadoreñas sin recursos ni estudios, sin futuro, que habían salido de un contexto totalmente violento, entraron en otro contexto casi tan violento. Y eran las guerras de las pandillas de California. Y se encontraron con muchos problemas. Primero, el racismo hacia los salvadoreños, los guatemaltecos, los mexicanos. Todos los centroamericanos se veían totalmente despreciados por la comunidad de la ciudad de Los Ángeles. En su mayoría ya habitaban hace tiempo. Todo esto llevó a un grupo de jóvenes entre 12 y 17 años a formar su propia banda, su propia pandilla, con su propia identidad, protegiendo a los suyos. Así nace la Mara Salvatrucha 13, la pandilla de la calle 13. Estos niños y gente refugiada en Los Ángeles creció en un círculo de violencia en donde muchos quedaron huérfanos, abandonados, sin familia, en un país que los despreció, en barrios que los marginaron. Muchos relatan que el frío, la angustia, la soledad los llevó a juntarse a buscar el calor de una familia. Eso se mezcló con los ideales de los combatientes o de los excombatientes revolucionarios salvadoreños y de los desertores del ejército del Salvador que justamente habían sido entrenados por los Estados Unidos. Empezaron a organizarse en pandillas con afiliación étnica a fin de defenderse del dominio racial por parte de otras pandillas existentes en el vecindario. En la medida que muchos de sus miembros fueron siendo encarcelados bajo cargo de diversos delitos, se fueron socializando en la cultura pandillera del sistema carcelario norteamericano. En los años 80 se empieza a nutrir de nuevos miembros, ya que la guerra civil del Salvador duró 12 años, además de que se van sumando gente del resto de Centroamérica y México, a lo cual logró hacer crecer a esta organización en muy poco tiempo. Como mecanismo de defensa de algunos de ellos, se unieron a la pandilla Barrio 18 de origen mexicano, pero que aceptó salvadoreños, y otros a la Mara Salvatrucha 13, que era puramente salvadoreña, y estas pandillas en principio aliadas empezaron a ganar territorio y poder hasta transformarse en la más importante de Los Ángeles. Empezaron a pelear entre ellas. Imagínate una guerra de pandillas ultrapoderosas salvadoreñas a unas cuadras de Hollywood. Por ello, la Mara Salvatrucha comienza a interiorizarse con el narcotráfico, uno de los negocios más lucrativos del mundo, junto a las armas, lo cual también controlan y le abre el mercado hacia el sicariato, los asesinos por encargos, la extorsión, los secuestros a quien sea, habitantes poderosos, empresarios, políticos, etc. Esta banda criminal ha sido tan difícil de erradicar para los Estados Unidos porque no son una banda común y corriente con un orden jerárquico donde haya un capo o un líder. Se caracterizan por sus cuerpos tatuados, pero con simbología particular y específica, las mismas siglas de la Mara Salvatrucha. El crecimiento de esta banda fue demasiado rápido, incluso se extendió hacia otros países centroamericanos y a otros inmigrantes que estaban en Estados Unidos, a tal punto que ni siquiera el FBI pudo enfrentar de buena manera a la Mara Salvatrucha 13, que es un grupo tremendamente armado. Y no solamente eso, es un grupo que sabe combatir y tiene entrenamiento militar. El gobierno norteamericano, en una
medida desesperada para poder combatir a esta banda criminal, planteó el escudo comunitario, una medida para deportar a hondureños y salvadoreños sin solucionar los problemas de fondo de la formación y fortalecimiento de la Mara Salvatrucha 13. Lo único que lograron fue agilizar la influencia de la Mara Salvatrucha en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, México, en el Caribe, sin entender que el motor de la Mara Salvatrucha es la marginación, la humillación hacia los sectores populares, el clasismo, la discriminación hacia los latinos. También es la pobreza y las carencias, es el abandono, el trauma de una guerra cruenta por intereses externos a El Salvador. Todo esto generó rabia, frustración, odio a personas que, como la mayoría de los seres humanos, solamente buscan ser amados, respetados, ser tratados como familia, ser acogidos, ser tratados en un sistema con equidad social. Y eso es lo que da la lealtad a los miembros de las pandillas, porque ven a la pandilla como una familia. En mi opinión personal, y quiero ser muy claro, no justifico en lo más mínimo la violencia, los terribles y los horribles crímenes que han cometido las pandillas de las maras y así también todas las otras pandillas del mundo. Pero tenemos que pensar que todo esto tiene una causa-efecto. Estos sistemas egoístas, las disputas políticas, la irresponsabilidad cívica de las y los electores en sistemas democráticos, de ir a votar o no ir a votar informado, o simplemente por malas decisiones políticas y sociales. Y acá les estoy relatando una historia real donde solo pudieron sobrevivir los que solamente lograron salvarse, incluso mezclándose en una pandilla criminal y asesina. Y eso tuvo y tiene y hasta el día de hoy tremendas consecuencias gravísimas. Y eso responde a preguntas: ¿por qué hay tanta lealtad a estas bandas criminales que siguen abarcando con distintos nombres y siguen sumando cada vez más y más jóvenes? Las maras es una organización criminal como ninguna otra en la historia de la humanidad. Quizás no se podrá erradicar tan fácilmente, porque su raíz es una profunda consecuencia social. No es tan solo enfrentarlos en las calles, con las armas o quitarles sus negocios. Es mucho más difícil atacar su motor, su corazón, que viene de la pobreza y la marginación. Entre más acumulan muertes por ambos bandos, solo mantendrá viva la llama de la venganza y de la rabia. Al final del conflicto armado interno en El Salvador en los años 1981 a 1992, no solo hay una repatriación voluntaria de los salvadoreños a su país de origen, sino también se inicia una política de exportaciones masivas, en la cual se incluían muchos pandilleros con antecedentes criminales. Estos pandilleros traen al Salvador la cultura pandilleril, que encuentra un terreno fértil en jóvenes y socializados con la guerra y la violencia. Entonces regresaron a un país con una enorme debilidad de Estado que empezaba a intentar vivir en democracia recién a mediados de los años 90. Las maras se organizaron rápidamente en la nueva realidad, captando jóvenes expulsados por un sistema sin oportunidades y mal económicamente. Empezaron a hacerse fuertes cobrando rentas a cualquier comercio o empresa a cambio de su supuesta protección, y lentamente armaron una red de negocios ilegales que incluía narcotráfico y prostitución, como también una red de negocios legales donde además hacían lavado de dinero con restaurantes, lavanderías, hoteles, concesionarios, etc. El poder de estas organizaciones criminales superaron con creces a los gobiernos centroamericanos que han intentado luchar contra las maras salvatrucha. La reinserción, el hacinamiento, entre otras cosas, incluso se llegó a plantear la posibilidad de traer nuevamente la pena de muerte, pero por sobre todo a las maras o a los pandilleros de la mara salvatrucha. Esta demostración de fuerza por parte del Estado y por parte del expresidente Ricardo Maduro, que en su gobierno solamente generó más caos. Incluso antes de ser candidato a la presidencia, sufrió la muerte de su hijo de 25 años, que fue secuestrado por la mara salvatrucha y apareció muerto en la carretera con signos de tortura. Esto generó años
y años de frustración para la población salvadoreña, con gobiernos que desde los acuerdos de paz desde 1992 se alternaron entre los dos partidos políticos tradicionales, el ARENA y el FMLN, y de ambos lados se destaparon constantes casos de corrupción. Así que de hace tiempo El Salvador esperaba un cambio que podía darse en la forma de un líder carismático con ideas osadas. Era la hora del presidente Nayib Bukele y de su plan. Pobrecitos, cómo les estamos violando sus derechos en las cárceles. Pobrecitos, cómo les quitamos la colchoneta. Pero no dijeron nada cuando ellos le quitaron la vida a los salvadoreños, cuando ellos le quitaron la tranquilidad a nuestro país, cuando ellos han hecho que corra sangre en nuestro país y cuando ellos han hecho que nuestro país no se desarrolle como debería ser, porque cada negocio que abre van y le ponen extorsión. El 20 de junio del año 2019, Bukele anunció el lanzamiento del Plan de Control Territorial. Emplazando.